creativo es más o menos igual también cuando haces novelas? No, para nada. No, cuando hago novelas sigo totalmente digamos, la estructura es lo que yo considero que tengo más fuerte. Okay. Porque yo lo veo a 3 niveles. O sea, es la parte de estructura de la historia. Uh-huh. En eso, pues sí es mi tesis doctoral, es lo que más he estudiado y lo que considero que donde brillo más. Uh-huh. La segunda es la narrativa, que se refiere a, bueno, ya esta estructura, ¿cómo la bajas a párrafos, a enunciados y a palabras? Esas son tus unidades de comunicación, ¿no? O a capítulos también. Y ahí hay escritores que brillan muchísimo en esto. Normalmente cuando tú ves un niño, un adolescente o un compa que digas, ay, güey, qué buen escritor es, uh-huh, es porque tienen ese nivel muy bueno, güey, porque hacen que brillen mucho las frases o tienen observaciones puntuales. Okay. Y esto está con madre porque es bien difícil de aprender o de enseñar esa parte. Realmente hay mucha víscera de por medio. Pero si no tienes estructura, esos compas y esas personas que escriben así, que dices, ay, qué padre, pero nunca le ha metido 8 horas, güey, no te tardas más en aprender estructura, pero nunca se les ha metido. Normalmente vas a ver que es muy buen cuentista, uh-huh, a lo mejor hace un buen poema, pero su novela muchas veces se va a quedar en una plática de carne asada. Okay. Porque no cuentas con las herramientas para evitar que tu novela, si no, va a terminar siendo de güeyes que entran y salen de cuartos y no pasa nada. Okay. Entonces la estructura es lo que te da ese concepto ya en big picture de cómo funciona contar una historia, de cómo abren y cierran elementos y cómo un final lo puedes cargar con mucho peso emocional que se va sembrando desde antes y todas estas cosas que son vitales. Y el tercer nivel se refiere a la productividad como escritor, es decir, a cómo te enfrentas a la página en blanco constantemente, porque si no pasa lo mismo, que dices, oye, sí tengo este plan y todo, pero no encuentro la hora, y tengo sueño, y no me inspiro, y todas estas cosas que ya se refieren a cuántas horas le metes y cuántas palabras salen. Es que me impresionó mucho que platicabas que inscribiste en la fila del supermercado en una ocasión. O sea, no dependes tanto de la inspiración como tal. No, la inspiración... iba a decir la frase directo, pero pues sí, güey. La inspiración es para amateurs, no lo digo yo, lo dice Picasso. No puedes depender de que te llegue el rayo de la inspiración o la musa. Y esto de poder escribir en la fila del súper, cuando tienes media hora, te lo da el que tú tengas muy clara la estructura, güey, porque no estás perdiéndote y encontrándote. Ya te entendí. Vas de que, ¿qué sigue en esta historia? Sigue esto. Ah, bueno, en este espacio de media hora perfectamente lo puedo aprender para productividad. No necesito armar aquí mi lugar con mis monitos y la luz en tal cosa y que haya clima y música clásica. O sea, no, eso no, güey. Eso está bien si te ayuda una vez, güey, pero si quieres profesionalizarte necesitas entender la escritura como un profesional. Y es decir, esto es de cuántas horas pongo y cuántas palabras produzco. Yo te lo juro, güey, que cuando regresas a un texto años después, no tienes ni idea de, ay, en esta parte estaba bien inspirado y en esta parte no me salía nada. Eso no... No, pero aparte qué valioso es lo que dices, porque si depende, o sea, es justo eso, si dependes de la inspiración vas a estar regresando y saliendo de ese... Y aparte sin estructura, pues, No, y sí, ¿cómo llamas a la inspiración? O sea, sí, no, claro. Eso más bien que cuando llegue la inspiración te encuentre trabajando, eso tampoco es mía, no me acuerdo quién es esa frase. Uh-huh. Y está muy bien, pero tú necesitas como quiera acercarte y alejarte de la obra consistentemente, y ahí es cuando te empieza a pasar que, ay, bañándote se te ocurrió, o en el camino se te ocurrió, pero si no estás haciendo esos encontronazos con la obra y nomás te estás en tu casa diciendo, ojalá y un día escriba algo, nunca te va a pasar eso. Wow. Y así ha sido el proceso de tus novelas también. Sí, y cada vez soy más estructurado y un poco más obsesivo. O sea, la novela actual que estoy escribiendo, que sale este año, tiene una estructura muchísimo más, digamos, con mucho más trabajo en esta primera etapa que los que tuvieron mis novelas anteriores. Okay. Me voy convenciendo de que es por ahí donde yo juego mi mayor fortaleza, porque la otra etapa dependes de la víscera. Creo que soy bueno también narrando, pero no soy extraordinariamente bueno. ¿Pero tú crees que la narración depende más de un talento per se? Digo, sí. Por lo que... ¿Sí? Sí, o sea, son de esos... Es un talento y es un... Sí puedes mejorar, pero no es tan directo. No es como... Vaya, son con muchas horas y por pura fuerza bruta. O sea, a lo mejor después de que leas 200 libros,
te vas a volver mejor narrando. Ya. Pero no es muy claro ni dónde aprendí ni en qué punto. Nomás de repente como por fuerza bruta y de repente mejoras. Ok. Pero la parte de estructura, sí, yo estoy convencido de que si le dedicas 6 u 8 horas, es un brinco cuántico. Pero como quieras sientes la evolución en tu narrativa, ¿no? Me imagino. Sí, pero es así, es lenta, es trabajando, es poco a poco. No es como en la estructura, que sí es un brinco así como tal.